¿Ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profe. Joya. Bueno, eh, ahora vamos a ver un tema sencillo, cortito, rápido, que lo que vamos a ver es cómo se construyen los integrados en técnicas digitales a través, bueno, de dispositivos electrónicos que conocemos, transistores CMOS, MOSFET, perdón, se construyen a través de esos transistores dos familias, se les llama, de circuitos integrados o familias lógicas, que en este caso tenemos TTL y CMOS, no sé si ahí se ve. Esos son las dos familias grandes y básicas de circuitos lógicos, familias lógicas. En este caso estamos viendo cómo se construye una compuerta NOT, porque vieron que nosotros lo que conocemos es el simbolito y cómo funciona la compuerta, la tabla de verdad, pero en realidad para llegar a que si yo tengo una entrada, esta es una NOT, ¿no? Si yo tengo una entrada en uno a la salida tenga un cero, o si yo tengo una entrada en cero a la salida tenga un uno, para llegar a eso hay que construir un circuito a través de componentes que se le llaman analógicos, que sería el transistor, todos los componentes que conocen, diodos, etcétera. Eso sería como la electrónica analógica, porque no trabaja con unos y ceros como técnicas digitales, sino que trabaja con tensiones que van variando continuamente, ¿no? Trabajamos también con, bueno, señales senoidales, generadores de señales, etcétera, ¿no? Conocen más o menos eso, transistores, saben. Eh, Me imagino que eso ya lo vieron el año pasado, ahora este año están viendo otras cosas en electrónica. Pero bueno, entonces tenemos en técnicas digitales dos familias grandes eh, de construcción de circuitos lógicos, TTL y CMOS. ¿Habían escuchado hablar algo de esto? ¿No? ¿Ni? ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Habían escuchado hablar algo de esto o no? Me imagino que no, o capaz que sí. Son chiques adelantados que No. han... No, bueno. Eh, entonces tenemos TTL, que sería transistor logic en inglés, o sea, es básicamente los circuitos que se construyen con transistores, o con puertas que se construyen con transistores, y CMOS, que es con transistores MOSFET, por eso MOS, eh, que nada, se construye a través de este tipo de transistores. Lo que importa es que diferencien más que nada las características que vamos a ver ahora de cada una de estas familias lógicas. Fíjense acá, tenemos un cuadrito que nos va diciendo diferentes datos de cada una de las familias. Por ejemplo, tenemos el primero que dice tensión de alimentación, que es justamente la tensión con la que se alimentan estos integrados. Fíjense que en TTL tenemos 4,5, 5,5 volt, que es, o sea, básicamente TTL se alimenta con 5 volts más menos 0,5, ¿no? de tolerancia. Puede ser de 4,5 hasta 5,5 volts. Tiene un voltaje acotado, digamos, que se le puede alimentar. Y fíjense que CMOS puede alimentarse desde 3 a 18 volts. Ahí ya tenemos una diferencia. En TTL, los circuitos que son TTL, tenemos una cantidad de alimentación acotada. En CMOS hay como un rango más grande. Margen de ruido, bueno, es básicamente la posibilidad que hay de que haya un error o sí, de que haya un error en las salidas o en las entradas de voltaje, que es de 0,4 en TTL para lo que sería, fíjense que dice VNH, la H habla de high, de alto. O sea que para un voltaje, para una tensión que se toma como que fuese un uno, siempre que hablamos de DH estamos hablando del uno, de lo que tomamos como alto, por eso high en inglés.
Siempre que haya una tensión así, puede haber un error de 0,4 en TTL y en CMOS de 1,4 volts, por ejemplo. Bueno, acá abajo tenemos lo mismo, un error que puede haber, pero L de low sería en 0. Entonces sería como la tolerancia que tendríamos en CMOS, fíjense que es más grande que en TTL, que los dos es 0,4. Después tenemos potencia consumida, que es la potencia que consume cada una. Esto creo que se mide por entradas, entonces esto se mide la potencia que consume cada entrada de uno de los de cada uno de estos circuitos, digamos. Fíjense que en TTL tenemos una potencia muy grande y en CMOS una potencia muy baja. Allá tenemos una ¿cómo se llama? Un dato, digamos, de que por ahí, si queremos consumir menos potencia, nos conviene, o ahorrar energía, lo mismo, nos conviene utilizar CMOS, por ejemplo. Y fíjense acá abajo dice capacidad de carga, que básicamente esto lo que mide es, yo tengo una salida de cualquiera de estos dos circuitos, TTL o CMOS, y lo que me está diciendo es cuántas otras entradas de otras compuertas o otros circuitos integrados yo puedo alimentar con una salida. Porque fíjense que nosotros siempre hablamos de unos y ceros en técnicas digitales, pero en realidad, si vamos a medir, hay un voltaje, que ese voltaje es analógico, es un voltaje que varía con el tiempo, no es que se queda estático en, por ejemplo, 5 volts. Entonces, al ser un voltaje, ¿qué pasa? Cuando yo de una salida divido una cantidad de nodos y me voy a muchas otras entradas, ¿qué pasa con la corriente? La corriente se divide, eso es básico de leyes de Kirchhoff, ¿no? Si yo voy a un nodo y divido en diferentes ramas ese nodo, la corriente que entró ahí se va a dividir en todas esas ramas. Bueno, fíjense cómo ¿dónde estaba acá? En TTL yo puedo solamente alimentar 10 otras entradas. O sea, si yo tengo una salida, con esa salida de TTL yo puedo alimentar otras 10 entradas de otros circuitos, o de otras compuertas, o de otros circuitos integrados. Ahora con CMOS, fíjense que puedo alimentar 100 entradas. O sea, ahí ya tenemos otra ventaja quizá de CMOS. ¿Y por qué son tantas entradas más? Fíjense que ahí se ve la diferencia en la cuestión de la potencia. Fíjense que cada potencia de una entrada, en cada tipo de familia, la potencia es diferente. En CMOS consume mucho menos potencia cada entrada. Entonces es obvio que yo pueda alimentar muchas más entradas. ¿Se entiende esto? ¿O no? Esto de que Ahí vamos. capacidad de carga o fan out en inglés, lo que hace es, se fija con una salida, ¿cuántas entradas yo puedo alimentar? Bueno, en TTL yo puedo alimentar 10 entradas. Ahora en CMOS puedo alimentar 100 entradas. ¿Por qué? Porque acá arriba lo vemos, porque la potencia, o sea, el gasto de energía que hace CMOS es mucho menor que el que hace TTL. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Algo. Bueno, el resto no dice nada. Pero, o sea, a ver, ustedes saben lo que es la potencia. ¿O no? Si no saben lo que es la potencia, volvemos a tercero si quieren. Entonces, a ver, si consume menos potencia en TTL, por ende sabemos que vamos a poder alimentar a menos cantidad, perdón, si consume más potencia en TTL, estamos hablando de miliwatt, 10 miliwatt, el otro son 0,0025 miliwatt, o sea 2,5 microwatts que consume cada entrada. Es obvio que en TTL vamos a poder alimentar mucho menos mucho menos entradas que en CMOS, porque cada entrada de CMOS gasta mucho menos energía, ¿no? Se necesita menos
corriente. Entonces vamos a poder alimentar muchísimo más entradas de CMOS. El siguiente dato que nos dice, tiempo de propagación. ¿Qué sería el tiempo de propagación? ¿Se acuerdan que yo les había hecho un dibujito de que yo para pasar de un... Uy, se me trabó, esperen. ¿Me escuchan? Sí. Para pasar de 0 a 1 en una salida o en una entrada, y lo mismo que para pasar de 1 a 0, hay un tiempo en realidad, no es que pasa instantáneamente. Hay un tiempo en el que el voltaje va descendiendo hasta llegar al voltaje que se toma como 0 lógico, ¿no? Lo mismo que cuando pasamos de 0 a 1. Ese tiempo es el tiempo de propagación, es el tiempo que tarda en cambiar de estado. Bien, entonces ese tiempo, fíjense que acá que dice, en nanosegundos, el tiempo de propagación en TTL son 9 nanosegundos, o sea, todo este tiempo en el que tarda en cambiar de estado serían 9 nanosegundos, y en CMOS serían 8 nanosegundos, o sea, un poquitito menor el tiempo de propagación. Siempre le conviene que sea menor el tiempo de propagación, porque si por ejemplo yo quiero que justo en el momento en el que cambie de 0 a 1 pase algo en otra, por ejemplo con lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de los clock, las entradas de reloj sincrónicas? Si yo tengo cada vez más tiempo de propagación, un tiempo muy, muy largo, ¿qué va a pasar? Puede ser que en el medio, mientras está cambiando de valor, mientras está cambiando de estado esa entrada o esa salida, yo necesite que haya cambiado de estado mucho antes, porque quería que justo en el tiempo o en la mitad del momento en el que está cambiando de estado ocurra un cambio. Entonces yo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar un circuito este tipo de cosas de cuánto es el tiempo de propagación, porque si hay un error ahí, una desincronización con el tiempo de propagación, puede que el circuito no funcione por X motivo, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, después frecuencia máxima, la frecuencia máxima en la que puede trabajar. Niveles de tensión de entrada, ¿qué sería? En las entradas, fíjense, tiene dos datos acá. V y L, que sería voltaje de entrada máximo, dice entre comillas, para que me tome como una entrada como bajo, ¿no? Estamos en las entradas y el voltaje máximo para una entrada que sea baja, digamos, que me la tome como 0, el circuito, es 0,8 volts. O sea que si yo estoy por encima de 0,8 volts, no me va a tomar esa entrada como bajo, como 0. Si estoy por debajo de 0,8 volts, sí me va a tomar esa entrada como un 0 lógico, ¿no? Y en CMOS, fíjense que cambia. En vez de ser 0,8 es 1 volt. El voltaje máximo que puede tener un 0. O sea, si yo... Entonces acá, fíjense que entre estas dos familias, nosotros si queremos hacer un circuito y utilizar algunos integrados de CMOS y otros de TTL, vamos a tener ciertos problemas que hay que resolver, como por ejemplo esto. En CMOS puede ser que una entrada tenga 1 volt o 0,9 volt y me lo tome como 0, como un 0 lógico. Y en TTL puede ser que una entrada tenga 0,9 volt y ya no me lo tome como 0. ¿Se entiende? Entonces esta diferencia hay que ver cómo resolverla si queremos hacer un circuito con estas dos familias lógicas. ¿Se entiende cuál sería la diferencia acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es el voltaje máximo hasta que el que me va a detectar en la entrada un 0? Si yo me paso de ese voltaje, ya no lo toma como 0 y lo toma como punto intermedio entre 0 y 1. No tiene un valor dado. Si vamos abajo, lo que nos dice es voltaje de entrada para que me tome alto, fíjate, high, voltaje de entrada en alto, mínimo. O sea, el mínimo voltaje de entrada para que me tome, que tenga un 1 lógico en las entradas. Entonces el mínimo voltaje para que me tome un 1 en TTL es 2 volts. Entonces si yo tengo 1,8 volts, no me va a tomar ni 1 lógico ni 0.
Ahora, si yo paso de 2 volts y tengo 2 volts, 2,1, ahí sí me va a empezar a tomar esa entrada como un 1 lógico. Lo mismo con CMOS. Pasa que CMOS es 3,5 volts. O sea, yo tengo que tener mucho más voltaje, o mucho más no, 1,5 volts más, para poder detectar en la entrada que me detecte un 1 lógico, que me detecte una entrada en alto. ¿Se entiende esto? Ahora el siguiente que me dice niveles de tensión de salida. Es lo mismo para la salida, por eso dice VO o de output, y en bajo y en alto, es lo mismo. Fíjense que igual cambian los valores. En la salida, para que el voltaje mínimo, el voltaje máximo, para que me tome un bajo en la salida, un 0 en la salida, ¿cuál es? Es 0,4 volt. Fíjense que es la mitad de la entrada. Y en CMOS, el voltaje máximo para que me tome una salida con 0 es 0,1 volts. Fíjense que acá en ambos la salida, los voltajes son menores, son voltajes pequeños que necesita para tomar eh, los voltajes máximos, digamos, para tomar un 0 en la salida. Y para tomar un alto en la salida me dice 2,4 volts. O sea que si yo supero esos 2,4 volts en la salida, me va a tomar un 1 lógico y 4,9 volts en CMOS. Bien. Esos son algunos datos que son la mayoría, digamos, los que más nos importan a la hora de analizar una familia lógica y ver qué características tiene. Todos estos datos para cualquier circuito integrado que nosotros compremos, utilicemos, aparecen ¿dónde? ¿Dónde van a aparecer? ¿Dónde ustedes se creen que pueden encontrar estos datos? Todos estos datos. ¿Conocen algún tipo de documento que les dé los datos de los circuitos integrados? No. ¿Se escucha? No, no responde nadie, capaz que estoy hablando solo. No lo escuchamos, profe, porque justo están martillando acá afuera. Ah, pero usted en particular, ¿pero se escucha o no? Ahí se escucha, sí. Sí, sí, se Ah, escucha. porque nadie decía nada, por eso. ¿Qué? ¿No conocen alguna hoja de datos? Nada, no conocen. ¿Nunca conocen? ¿Escucharon hablar alguna vez del datasheet? Me imagino que sí. Sí. Bueno, ¿y qué hace el datasheet? El datasheet nos va a indicar todos estos datos, básicamente, que es lo que más nos importa, y después la tabla de verdad del circuito que nos va a decir, bueno, tiene estas entradas, estas salidas, tenés que conectar esta entrada así, esta salida, etcétera. Pero los datos estos aparecen en el datasheet, por ejemplo, y es importante que ustedes sepan qué es cada cosa, entonces está bueno saberlo. Esto es algo general de cada familia de TTL, decimos, pero después hay diferentes subfamilias en cada una. Entonces, para saber bien en detalle cualquiera de estos datos, perdón, vayan al datasheet. El datasheet siempre es importante. Sí, se está grabando la clase. Déjame ver si lo confirmo que está grabando. Sí. Entonces, ¿se entiende esto de los datos? ¿Hay alguna duda? Podemos pasar a lo siguiente, que es sencillo, que es lo que veníamos viendo recién. Acá en TTL, fíjense, les dice cuál es el voltaje en las entradas, cuáles son los márgenes de voltaje para que me dé un 1 lógico, para que no me dé nada, que es el rojo, y para que me dé un 0 lógico, que es lo que estábamos viendo ahí, nada más que puesto más gráficamente, ¿no? En TTL tenemos en las entradas desde 5 volt hasta 2, más o menos, esto está más o menos, digamos, es
un 1 lógico, entre 2 y 0,8 volt no hay, no está permitido, digamos, si nosotros tenemos un voltaje que está entre estos entre estos valores, digamos, no me va a detectar ni un 0 ni un 1. Entonces no estaría funcionando esa entrada. Fíjense que estamos hablando acá de entradas, voltaje de entrada. Y bueno, 0 lógico de 0,8 a 0. Y nos vamos al otro en voltaje de salida, en TTL, bueno, lo que habíamos visto, de 5 volt a 2,4, de 2,4 a 0,4 no se permite, y de 0,4 a 0 volt tenemos un 0 lógico. Bien, en CMOS es lo que habíamos visto, de 3, en la entrada tenemos de 3,5 a 5 volt, un 1 lógico, de 3,5 a 1 no se permite, y de 1 volt a 0 volt nos tomaría un 0 en las entradas. Y en la salida de 5 volts a 4,9 tenemos un 1 lógico, de 4,9 a 0,1 no se permite, y de 0,1 a 0 volts estaría detectando un 0 en las salidas, ¿no? Un 0 lógico en la salida. Fíjense qué está haciendo acá. CMOS en realidad podríamos utilizar desde 3 a 18 volts. Pero, como estamos comparando TTL con CMOS, fíjense que todos estos valores de acá están calculados con 5 volts. Todos estos valores de CMOS están calculados como si estuviésemos alimentando con 5 volts, que es la alimentación estándar en TTL. Y en general en circuitos lógicos siempre se alimenta casi siempre con 5 volts. Entonces todos estos datos están calculados para 5 volts. Y acá se ve que estamos comparando la familia TTL para 5 volts y la familia CMOS para 5 volts. Fíjense cómo cambian los valores. Entonces nosotros aunque estuviésemos alimentando con la misma cantidad de voltaje y usamos las dos familias, vamos a tener errores. Ya fíjense esta salida, por ejemplo, la salida para que tome un 0 lógico hay un margen de 0 a 0,1 volts. Y en este tenemos un margen de 0 a 0,4 volts. O sea, hay una diferencia grande. Entonces, ya en ese sentido tenemos que entender que no podemos usar estas dos familias a la vez sin utilizar algo que vamos a ver ahora para poder combinarlas, ¿no? Vamos al siguiente, que es esto que le estoy diciendo. Y acá lo que tenemos es diferentes valores típicos para la familia CMOS y TTL. Y lo que son es los nombres, que ustedes si compran un integrado van a ver estos nombres que son los nombres comerciales y a qué familia corresponden cada uno, a TTL o a CMOS. Bien, entonces fíjense, tenemos CMOS, bueno, tenemos los valores de esta familia que es 4000V, 3,5 volt sería el voltaje de entrada mínimo para que me tome un 1, ¿no? Traten de leerlo esto así, voltaje I, es todo en inglés, ¿no? Y de entrada in, high es alto, para que me tome un 1, y mínimo, les dice mínimo porque obviamente estamos viendo el umbral que tiene que superar para que empiece a contarme como 1 esa entrada. Entonces este sería el voltaje de entrada mínimo para que me tome un 1, 3,5 volt, por ejemplo, 3,5 volt en este otro, 2 volt en este, 2 volt en todos los de TTL, fíjense. Después tenemos el siguiente parámetro, voltaje de entrada máximo para que me tome un 0, un low, un 0, un bajo, 1,5 volt, 1 volt, 0,8 volt. El parámetro de abajo que es voltaje de salida, VO, out, voltaje de salida mínimo para que me tome un alto, y el de abajo voltaje de salida máximo para que me tome un bajo. Son los mismos parámetros, ¿no? Pero lo que yo quiero que traten de ver acá es que tenemos acá una familia que es como la familia que se utiliza generalmente para poder más o menos coordinar estas dos familias CMOS y TTL, que es esta 74HCT, que básicamente tiene casi todos los valores iguales que en TTL, fíjense, 0,8, 2 volt, acá cambia, y acá también, pero los valores de entrada son los mismos. Entonces,
Ustedes, yo para que sepan, hay, en CMOS hay alguna familia que es esta 74HCT, después hay otras también que no están acá, pero bueno, no importa, que se pueden usar, se podrían sumar a, se podrían combinar con otros circuitos, otros integrados que sean TTL, o otras compuertas que sean TTL, que sería esta familia, aunque tiene unos valores diferentes, hay que ver eso cómo se soluciona, pero en principio podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque las entradas, fíjense, que necesitan los mismos valores para, para tomar un alto o un bajo. 2 volt para tomar como el valor mínimo para tomar un alto y 0,8 volt el máximo valor para tomar un 0, ¿no? Entonces podríamos combinar estas dos familias, la 74HCT con alguna de estas de TTL para, nada, para poder utilizar esas dos familias. ¿Hay alguna duda de esto? No, la idea no es profundizar mucho, sino que entiendan que existen estos dos tipos de familias, que sepan estos datos, leerlos, saber, ves, básicamente saber que I en inglés, siempre que aparezca esta I, es de entrada, H high, L low, y después saber esto del voltaje mínimo, voltaje máximo, y más o menos, en realidad tampoco es que se lo tienen que saber de memoria, pero digo, yo quiero que ustedes a partir de esto, si buscan les hablan de tele y CMOS, buscan un poco en Google y se acuerdan de lo que hablamos de esta clase y más o menos tienen una idea. Tampoco es necesario saber tanto porque estos datos en realidad no lo tenemos que saber de memoria, sino saber leerlos en un datasheet. Poder ir al datasheet y que nos diga BCC, saber qué es, esto saber qué es, etcétera, ¿no? B y L a saber qué es, B y H a saber qué es. Para poder leer esos datasheets y saber cuáles son los datos de fabricación de algún integrado que ustedes utilicen en algún momento, si es que llegamos a poder comprar un integrado, porque también están re caros y además no se sabe qué va a pasar el año que viene. Pero bueno, ¿se entendió algo? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió, dice Francesca. Bueno, no sé. ¿El resto? Sí, profe. Bueno. ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno. Y como tarea, que después les voy a subir seguro un PDF. La idea es hacer lo mismo casi lo mismo que hicimos en la actividad pasada, viendo otros tipos de flip-flops. A ver que me cargue. ¿Cómo estuvieron con esa actividad de la actividad 3? ¿Sencilla o no? Yo la Sí, idea profe, no fue tan complicado. es bien sencilla, porque la idea es que ustedes, nada, a través de la investigación con ese programita o algún simulador que puedan conseguir, es que investiguen cómo funciona cada uno de estos flip-flops, dispositivos de memoria. Eh, que, que nada, que lo investiguen y no decirle yo esto es así, esto es así, sino que vean la tabla de verdad, analicen con lo que hemos visto esto del clock, lo vamos a tener en estos circuitos que les voy a dar y nada, que armen la tabla de verdad, analicen cómo funciona y nada más. Igualmente hoy les voy a subir la consigna, pero para que ustedes si quieren irlo viendo y ir haciéndolo, que es re sencillo. Se me retrabó igual la máquina, no sé si se ve lo que está, si se ve algo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien. Yo lo que quiero es que, fíjense, estos dos son otros tipos de flip-flop. Yo lo que les estoy mostrando es cómo es el circuito por dentro acá. En realidad esto viene
Por lo general, si ustedes buscan flip-flop, este es el tipo D, vamos a poner el nombre, tipo D, y el otro es el JK. Son los últimos dos que vamos a ver, que hay algunos más flip-flops, pero con estos ya más o menos podemos entender el funcionamiento y incluso les puede servir para armar algún circuito en algún momento. Fíjense que bueno, la idea es que armen estos dos flip-flops en el simulador. Tenemos uno que es el tipo D, que D es de dato. Supuestamente lo que tendría que hacer este flip-flop es agarrar el valor que yo tengo en esta entrada, en la entrada D, y trasladarlo a la salida, siempre y cuando esté sincronizado con este clock. Entonces ustedes ahí verán cómo funciona cómo es la tabla de verdad en el simulador. Pero básicamente el funcionamiento es ese. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto de esto de los flancos ascendentes y flancos descendentes, la sincronización con el clock? Bueno, acá es lo mismo, son flip-flops sincrónicos, o sea, necesitan que haya un pulso en el clock. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de los pulsos? Por lo general, lo que vimos era de flanco ascendente, o sea, cuando pasa de 0. Uy, se me retrabó la máquina, disculpen, estoy esperando a que... Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo ¿Sí me escuchamos. escuchan? Ah, bueno, perdón, pasa que tengo la máquina que no responde. Pero es eso, sencillo, que ustedes agarren, diseñen estos circuitos en el simulador y después se fijen cuál es la tabla de verdad y bueno, qué combinaciones diferentes hay para activar la memoria, para diferentes cosas. Sigue trabado. ¿Ustedes ven algo ahí? Tom- A ver ahí si anda. Bueno, pero ¿se acuerdan esto del flanco ascendente de los pulsos de reloj? Que vimos, es Sí, la profe. actividad anterior, que habíamos visto que teníamos el flanco ascendente, que era pasaje de 0 a 1. Entonces cuando se veía que en la entrada clock había un pasaje de 0 a 1, en ese momento como que el flip-flop se fijaba y decía, bueno, vi un flanco ascendente, un pulso ascendente en la entrada clock, me fijo qué pasan las entradas. Y ahí cambio o no cambio nada de la memoria del flip-flop. Y después, bueno, flanco descendente de 1 a 0 sería un pulso descendente. Entonces lo que tienen que hacer es eso, agarrar estos dos flip-flops, diseñarlo en el simulador y ver la tabla de verdad, y a partir de la tabla, nada, copiar la tabla de verdad y después, si quieren, podemos ver otra clase y analizarla bien. Pero bueno, les decía, tipo D, cómo debería funcionar es, básicamente, obviamente es sincrónico, o sea, va a estar esperando el pulso de reloj y lo que va a hacer es, cuando haya un pulso de reloj, trasladar el valor que yo tengo en D, que es como el dato, lo traslada a la salida. Entonces yo tengo un 1 en D y hay un pulso de reloj, que yo no sé qué pulsos serían los que están
No sé qué pulso es el que va a tomar, ustedes lo van a tener que ver eso, si es pulso ascendente o descendente, cuando pasa de 0 a 1 o cuando pasa de 1 a 0. Pero entonces lo que va a esperar es ese pulso, sea ascendente o descendente, y cuando vea ese pulso va a trasladar el valor que hay en D, lo pone en la salida. Entonces 1, 0. Si hubiese un 0, pondría un 0 en la salida. Ese es básicamente el funcionamiento del tipo D. Y el JK lo que va a hacer es, va a depender de los valores que tengan J y K. Si tienen 1 y 0, depende de la combinación que tengan. Hay una combinación, por ejemplo, que ustedes me van a decir cuál es, que lo que se hace es que conmuta. ¿Qué significa que conmuta? Que cambia de valor, básicamente. Hace que cambie de valor la salida de la memoria del flip-flop. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar esperando que haya un flanco en clock, puede ser ascendente o descendente, eso se tienen que fijar ustedes. Va a estar esperando que haya un flanco en el clock, y lo que va a hacer es, cuando detecte ese flanco, se va a fijar en J y en K qué pasa. Hay una combinación que lo que va a hacer es en la salida ponerme un 1 directamente, activarme la memoria. Hay otra combinación que en la salida lo que me va a hacer es ponerme un 0, va a desactivarme la memoria. Y hay una combinación que lo que hace es cambiarme el valor que tengo en la salida. O sea, si yo venía con un 0, venía con la salida Q igual 0, obviamente que Q negado es lo contrario, 1. Entra un pulso de reloj, detectó que está en la combinación esa que conmuta, se le dice conmutar, a cambiar de valor, y lo que hace es ponerme el valor contrario en el que yo tenía en la salida. En vez de tener un 0, voy a tener un 1, y bueno, en la salida negada, en vez de un 1, un 0. Y si lo hacemos de vuelta y entra un pulso de reloj de vuelta y está de vuelta en esa combinación que hace conmutar, que hace cambiar de valor, cambia de valor. Entonces, en vez de ser un 1, va a ser un 0. Y así sucesivamente. O sea, tenemos una combinación que se llama la conmutativa, o configuración conmutativa, no sé, tiene un nombre así, pero conmutar se refiere a esto, ¿no? A cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Cambia, conmuta el valor de la salida. Entonces ustedes se van a tener que fijar cuál es la combinación que hace que me pone el flip-flop en la función conmutativa, digamos. Siempre, como son los dos sincrónicos, van a estar esperando a que haya una señal de reloj en el clock, ¿verdad? ¿Se entiende? Si quieren sacar una foto o copiarlo, no sé, para ir simulándolo y viendo cómo funcionaría cada uno. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Quedamos menos. Fíjense una cosa. Fíjense que acá tenemos, yo no me acuerdo si había compuertas con 3 entradas en el simulador. Pero fíjense que tenemos estas dos compuertas NAND que tienen 3 entradas. Esta y esta, ¿no? Si no hay compuertas con 3 entradas, lo que podemos hacer es, básicamente, yo tengo una compuerta NAND, una compuerta NAND, está medio trabado, una compuerta NAND tengo, y lo que hago es combinarla con otra. Si en el caso de que no hayan compuertas con 3 entradas, ¿qué hago? Entonces pongo la primera compuerta, pongo la entrada J y la entrada de clock, por ejemplo, las conecto acá, y lo que hago es conectarla a otra compuerta igual, tiene que ser NAND también. Esperen, lo voy a poner para arriba, otra compuerta NAND,
que esa sí se va a realimentar, fíjense cómo está conectado, que se realimenta con eh, la salida Q negada. ¿Se ve eso? Entonces, en el caso de que yo no pueda poner una compuerta con 3 entradas, tenga todas compuertas con 2 entradas, puedo armarla de esta forma. Lo mismo con la de abajo, ¿no? Abajo hago lo mismo, pongo una compuerta NAND donde entre K y el clock, y otra, y la salida de esa compuerta se va a conectar a otra compuerta NAND donde entre, bueno, esa salida y la realimentación, en este caso de la salida Q sin negar. ¿Se entiende eso? Buen rifo, que explicar otra vez qué cosa. Todo esto de pueden activar el micrófono y preguntar por micrófono también. No sé si es que no tienen micrófono. Profe, lo que vio lo que estaba explicando anteriormente sobre el circuito, el esquema que tiene, que había hecho anteriormente sobre ese mismo, Sí. eh, ¿cómo explicarlo? A ver. Pero Estaba no, explicando sobre el tipo JK, sí. ese no me costó entenderlo. Bueno, el tipo D se entiende que lo que hace es agarrar, siempre estos son sincrónicos, están esperando un flanco ascendente o descendente en el clock, ¿no? Están esperando un pulso en el clock. Entonces, todos estos que son sincrónicos, que tienen esa entrada clock, esperan ese pulso y recién cuando reciben ese pulso ven qué hacer. Se fijan en las otras entradas. Entonces recibe ese pulso en el tipo D, se fija en la entrada D y lo que hace es trasladar el valor de D a la salida Q. Si es un 1 pone un 1, si es un 0 pone un 0, eso no importa, traslada el valor de D a la salida Q. En el JK, fíjense que además de la entrada clock de sincronización, tenemos otras 2 entradas. Entonces van a haber más combinaciones. En este caso vamos a tener una combinación que me va a poner la salida en 0, la salida Q en 0 como que me va a desactivar la memoria. Vamos a tener otra combinación que me va a activar la memoria, a poner un 1 en la memoria, un 1 en la salida Q y un 0 en la salida Q negada, obviamente. Y vamos a tener otra combinación que lo que va a hacer es conmutar. ¿Qué sería conmutar? Cambiar el valor de la salida. O sea, si antes teníamos un 1 en la salida Q, me va a poner un 0. Y si antes teníamos un 0, me va a poner un 1 en la salida Q. Esos tres, digamos, tipos, esos tres combinaciones van a ver que son las que sirven, digamos, del flip-flop tipo JK. Una que es la conmutación, que lo que hace es, siempre que entre una señal en el clock, ¿no? Siempre que entre un pulso en el clock, me va a cambiar el valor de la salida. No importa si era un 1 o un 0, lo va a cambiar. Va a poner el contrario, es como que lo niega. Es como si negara las dos salidas. Digo las dos porque siempre Q va a tener un valor y Q negado tiene que ser el valor contrario, ¿no? Pero lo que hace es eso, va a tener una combinación de conmutación, que sería esto, cambiar la salida de memoria, ponerle el valor contrario. Va a tener una combinación que me va a activar la memoria y va a tener una combinación que me va a desactivar la memoria. Eso es básicamente el funcionamiento básico del JK. Ahora ustedes tienen que armar en el simulador y ver cuáles son las combinaciones que corresponden, cuál es la combinación para conmutar, ¿no? Para cambiar de valor la salida de memoria, cuál es la que me activa la memoria, cuál es la que me desactiva la memoria. Eso es la idea de que se den cuenta. También que se den cuenta si si la entrada de clock lo que detecta es un pulso ascendente o descendente. Nada más que eso es. Básicamente es ver la tabla de verdad y analizarla, ¿no? Hacen el circuito, lo diseñan y les larga la tabla de verdad, la página, y ahí analizan, bueno, en qué momento lo que está haciendo es cambiarme al valor contrario. Cuando hay qué combinación me está cambiando al valor contrario en la salida. Cuando hay qué combinación me está poniendo en 0 siempre la salida. Cuando hay qué combinación, eso sería lo que tienen que ver. No sé si se entendió.